experta internacional de derechos humanos de las Naciones Unidas. Entonces, señora Urrejola, yo le doy a usted, por favor, la palabra. Gracias. Bueno, en primer lugar, buenos días a todas y todos, y les agradezco este espacio que he convocado con el propósito de informar sobre algunos avances en el mandato que me fue conferido en julio de este año en virtud de la resolución 5322 del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En primer lugar, me parece esencial reiterar el alcance de mi mandato. La resolución 5322 mencionada indica que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos nombrará una experta internacional en derechos humanos para, abro comillas, identificar y verificar los obstáculos para la implementación del Acuerdo de Paz del 2016, en particular los que anunció públicamente en marzo del 2023 la Jurisdicción Especial para la Paz, y determinar las consecuencias de esos obstáculos para el pleno disfrute de los derechos humanos en virtud del derecho internacional y del derecho interno a la paz consagrado en la Constitución Política de Colombia. Cierro comillas. Por un lado, el mandato precisa que debo identificar los obstáculos a la implementación del acuerdo de paz y, abro comillas, en particular la denuncia de la JEP, cierro comillas, relativa a la falta de cooperación de la Fiscalía General de la República con esa entidad con relación a la remisión de información solicitada entre los años 2018 y 2019, a objeto de determinar si aplicaban las garantías de no extradición al excombatiente de la FARC-EP y firmante de paz, Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich. Me parece pertinente resumir algunos elementos fácticos de este caso. Luego de su detención, efectuada el 9 de abril del 2018, Hernández Solarte solicitó la aplicación de dicha garantía de no extradición a la JEP, institución judicial que inició la fase previa de conocimiento el 19 de abril del mismo año, momento desde el cual solicitó a la Fiscalía el envío de la información necesaria para tomar una decisión. El 27 de junio del 2018, la Corte Constitucional reconoció la competencia de la JEP para conocer de la solicitud de extradición, abro comillas, solo con el fin de evaluar la conducta atribuida para determinar la fecha precisa de su realización, cierro comillas, y ordenó al Fiscal General de la Nación remitir inmediatamente a la JEP el expediente relacionado con la solicitud de extradición. No obstante, después de reiteradas solicitudes, la información no fue entregada por la Fiscalía, aduciendo que no estaba en su poder. El 15 de mayo ya del 2019, la JEP le otorgó finalmente a Jesús Santrich la garantía de no extradición por ausencia de pruebas. El 29 de mayo del 2019, la Corte Suprema de Justicia ordenó la libertad de Jesús Santrich, reafirmando su competencia para tomar decisiones sobre restricciones a su libertad, dado que su calidad de congresista había sido ratificada por el Consejo de Estado. Por tanto, la Fiscalía había perdido competencia para capturarlo. Frente a este asunto, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas me pide, abro comillas, identificar y verificar los obstáculos para la implementación del Acuerdo de Paz del 2016, cierro comillas, en particular en relación con lo sucedido en esta situación, abro comillas, y determinar las consecuencias de esos obstáculos para el pleno disfrute de los derechos humanos en virtud del derecho internacional y del derecho interno a la paz consagrado en la Constitución Política de Colombia, cierro comillas. Tal como señalé en mi primera visita a Bogotá en septiembre pasado, mi mandato es el de una experta en derechos humanos. No se trata de una investigación criminal que pudiera determinar eventuales responsabilidades penales en este caso particular y a la luz de la denuncia de la JEP. Los hechos ocurridos en torno al asunto de Jesús Santrich y el contexto en que se dieron serán parte del informe que presentaré al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en marzo del 2024. Pero quiero reiterar que no se trata de un mandato investigativo mediante el cual se atribuirían responsabilidades de tipo penal, sino de un análisis del contexto en el que ocurrió la situación referida por la JEP y sus consecuencias sobre la implementación del Acuerdo de Paz, en particular desde una perspectiva de derechos humanos.
Por otro lado, si bien la resolución se refiere a identificar, y abro comillas, obstáculos para la implementación del acuerdo de paz, cierro comillas, mi mandato no consiste en realizar un análisis exhaustivo del estado de la implementación de cada capítulo del acuerdo. Me he concentrado en identificar cuáles son los obstáculos principales y estructurales que han afectado la implementación con una perspectiva de derechos humanos, sobre todo a consecuencia de los hechos narrados por la denuncia de la JEP en marzo del 2023. Mi mandato, acotado, busca coadyuvar y ser complementario a la labor y competencias de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia y de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia. Muy especialmente, mi mandato busca contribuir a identificar los principales obstáculos para que las autoridades colombianas, las organizaciones de la sociedad civil y los diversos actores involucrados en la implementación del acuerdo puedan avanzar decididamente hacia la paz. Para la recolección de información sobre mi mandato, realicé 2 visitas a Colombia, la primera del 30 de agosto al 8 de septiembre del 2023 y la segunda del 20 al 28 de noviembre del 2023. También realicé una visita a Ginebra, Suiza, del 4 al 7 de diciembre del 2023, para reunirme con representantes del cuerpo diplomático y altas autoridades de las Naciones Unidas, incluyendo el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el señor Turk. En Colombia me reuní con un amplio número de actores estatales y no estatales, incluyendo altas autoridades y representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior, de la Fiscalía General de la Nación, de la Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría General de la Nación, de la Contraloría General de la República, de la Corte Constitucional, de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, de la Agencia de Renovación del Territorio, de la Agencia Nacional de Tierras, de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, del Departamento Nacional de Planeación, de la Unidad Nacional de Protección, de la Jurisdicción Especial para la Paz, de la Unidad de Búsqueda, de personas dadas por desaparecidas, con congresistas en ejercicio, con firmantes del Acuerdo de Paz, con personas en proceso de reincorporación, con organizaciones de la sociedad civil, con la academia, así como con representantes del cuerpo diplomático acreditado en Colombia y representantes de diversas agencias de las Naciones Unidas acreditadas en el país. Además, pude reunirme con funcionarios de gobiernos anteriores, quienes participaron en las negociaciones y en la implementación del Acuerdo de Paz, 2 expresidentes de la República de Colombia, un exfiscal general de la Nación y 2 excomisionados de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Con el apoyo y el acompañamiento de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, visité la vereda del Berlín, en el departamento del Meta, donde pude conocer la situación de derechos humanos de las personas que fueron desplazadas de los ETCR, Mariana Páez en Mesetas y de Vista Hermosa en el Meta, así como de integrantes de la nueva área de reincorporación El Diamante. Agradezco al Gobierno de Colombia y a la Cancillería por facilitar mis visitas al país, a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Colombia por su apoyo técnico y a todas las personas y entidades que han aportado información valiosa para analizar los avances y obstáculos en la implementación del Acuerdo de Paz. Como ya lo he mencionado, de conformidad con la resolución 5322 que creó mi mandato, presentaré un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en marzo del 2024. Por lo tanto, hoy me limitaré a presentar unas observaciones preliminares sobre algunos obstáculos a la implementación del acuerdo que he podido identificar y que requieren atención prioritaria. Estas observaciones son el resultado del análisis de toda la información que recogí en mis visitas al país y con el equipo que me apoya en mi mandato. En primer lugar, el contexto político desfavorable post-acuerdo. Una primera observación es que los hechos denunciados por la JEP del año 2023 ante la Fiscalía General de la Nación no se pueden leer de manera aislada, sino que hacen parte de un contexto político en el que un sector no menor de la sociedad colombiana estaba abiertamente contraria al acuerdo de paz y en el cual actores importantes
cuestionaron sobre todo las facultades y competencias de la JEP y también de la labor de la Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición. No cabe duda que los colombianos y colombianas lo conocen mejor que yo, que en torno a la firma del acuerdo de paz existió un enorme debate. El resultado del plebiscito celebrado el 2 de octubre del 2016 da cuenta de aquello. Lógicamente, el debate político y social no solo es legítimo y necesario en un asunto de tal trascendencia, sino que también es fundamental para que el camino de la paz y las medidas para alcanzarlo permeen a toda la sociedad colombiana. Sin embargo, es preciso señalar que los hechos denunciados por la JEP en marzo de este año, relativo al asunto de Jesús Santrich, se enmarcan en un contexto que generó, no solo a través del legítimo debate político, sino también por el abuso abusivo de la persecución judicial, el debilitamiento de la confianza ciudadana en el acuerdo de paz y en el sistema de justicia transicional. Estos hechos también reforzaron el estigma sobre los liderazgos de las personas firmantes de paz y comparecientes ante la JEP, acelerando a la vez la división interna, la cual afectó también la reincorporación tal y como estaba prevista en el acuerdo. Asimismo, creó un manto de duda en la idoneidad e imparcialidad de las y los integrantes de la JEP. En segundo lugar, el continuum de la violencia. El acuerdo de paz planteaba un despliegue estatal en los territorios para construir paz y garantizar derechos, pero no se tomaron las medidas inmediatas necesarias, en particular el despliegue total en los territorios que dejaron las extintas FARC-EP. La violencia generada por diversos actores armados no estatales que se disputan el territorio continuó, convirtiéndose a su vez en uno de los mayores obstáculos para la implementación del acuerdo y en una de las principales causas de que la sociedad colombiana, particularmente aquella que vive en los territorios más alejados de la urbe, continúe enfrentada a la violencia, amenazas, asesinatos y violaciones a sus derechos humanos. Por ello, es urgente que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, creada por el acuerdo, sesione de manera regular, sobre todo con la participación de quienes puedan tomar decisiones, dado que la política de desmantelamiento de organizaciones criminales recién aprobada el pasado mes de septiembre requiere de un riguroso seguimiento. Su implementación integral, junto con la política de seguridad humana y la política de drogas, sin duda será un avance para lograr el cese de la violencia de los grupos armados no estatales y generar las condiciones para que se pueda implementar el acuerdo de paz. En tercer lugar, violaciones del derecho a la vida e integridad personal de las personas firmantes y en proceso de reincorporación. La violencia continua afecta gravemente el derecho a la vida e integridad de las personas que viven en los territorios con presencia y control de grupos armados no estatales, incluyendo víctimas del conflicto, personas defensoras de derechos humanos y firmantes de la paz. A pesar de que la Defensoría del Pueblo desde el 2017 ha expedido aproximadamente 160 alertas tempranas que identifican riesgos para las personas firmantes, el Estado no ha podido prevenir el riesgo y se han materializado al menos 400 homicidios de estas personas firmantes del acuerdo, además de amenazas, estigmatizaciones de las cuales son víctimas regularmente. Al respecto, la Misión de Verificación de Naciones Unidas ha indicado en su informe del 26 de septiembre del 2023 que ha verificado 394 asesinatos de firmantes. Además, me ha informado en estos días que esta cifra ha ascendido a 404 homicidios, entre ellos 49 indígenas, 57 afrocolombianos y 11 mujeres. A este panorama se suma la impunidad, que yo me atrevería a caracterizar como una impunidad estructural, frente a los perpetradores y en particular los autores intelectuales de los asesinatos, amenazas y hostigamientos en contra de las personas firmantes. Sobre este punto considero que es de suma importancia la sentencia SU 020 del 2022 de la Corte Constitucional al declarar el estado de cosas inconstitucionales en el acuerdo final de paz. Entre otras cosas, y abro comillas, se declara por vulneración sistemática de derechos fundamentales de los firmantes, sus familias e integrantes del partido político comunes. Cierro comillas.
considero que debe existir una estrategia intersectorial para su protección integral, más allá de los esquemas de protección que pueda brindar la Unidad Nacional de Protección, la UNP. La responsabilidad de prevenir la ocurrencia del riesgo y proteger a las personas firmantes recae primeramente en las autoridades locales y nacionales y no es una responsabilidad exclusiva de la UNP. De forma conjunta con las fuerzas militares y policiales, las entidades competentes y los firmantes del acuerdo de paz se deben crear planes y acciones preventivas y no solamente reactivas. En este sentido, celebro que la Mesa Técnica de Seguridad y Protección creada por el Acuerdo de Paz haya aprobado el pasado 2 de noviembre del 2023 el Plan Estratégico de Seguridad y Protección. Es importante y urgente que el Gobierno Nacional expida el marco normativo para que este plan se integre a la legislación colombiana vigente y que garantice los recursos humanos y presupuestarios suficientes para su pronta implementación y que sea además efectiva. Cuarto lugar, vulneraciones del derecho a la seguridad jurídica de las personas comparecientes. Otra situación que considero problemática para la implementación del proceso de reincorporación previsto en el Acuerdo de Paz es la relativa a la seguridad jurídica de las personas firmantes. Un número considerable de excombatientes han sido amnistiados por la vía administrativa en relación con delitos políticos y conexos. Sin embargo, he conocido información diversa y contradictoria sobre la efectiva notificación de todas las amnistías administrativas que fueron concedidas desde el 2017. He recibido testimonios de que muchas personas firmantes que se encuentran en procesos de reincorporación no saben de su realidad judicial, impidiendo el acceso a garantías del acuerdo, a servicios y a empleos. Firmantes del acuerdo me manifestaron que aún siguen siendo retenidos por las fuerzas de seguridad por tener vigentes órdenes judiciales que debieron ser amnistiadas. El manejo adecuado de las notificaciones para asegurar la garantía de los derechos de los firmantes debe ser una prioridad del Estado. En quinto lugar, debilidades de coordinación interinstitucional. Un aspecto central y que urge ser abordado a la brevedad y de manera clara y decidida es la coordinación entre las diferentes entidades, autoridades e instancias quienes juegan un papel en la implementación del Acuerdo de Paz. Es un acuerdo transformador y ambicioso que no se limita a detener el conflicto armado, sino que está concebido para que su implementación pueda enfrentar las causas estructurales del conflicto y la injusticia histórica padecida por ciertas poblaciones, como las mujeres, las personas campesinas y los pueblos étnicos. Por ende, su abordaje holístico exige una verdadera y efectiva articulación y coordinación interinstitucional. Específicamente, es sumamente importante que exista una estrategia de coordinación entre las instituciones estatales a nivel nacional y las gobernaciones y alcaldías que resultaron elegidas en las elecciones regionales del pasado mes de octubre. Estoy convencida de la inaplazable necesidad de que exista una sola instancia estatal de alto nivel que lidere la implementación del acuerdo, concrete el diálogo entre las diferentes políticas públicas de justicia transicional y asegure la coordinación institucional e interjurisdiccional. Los problemas de descoordinación, algunos relacionados con el diseño institucional y otros con la falta de un liderazgo aglutinador y del más alto nivel, dificultan la implementación efectiva del Acuerdo de Paz. Así, la descoordinación y la desarticulación conducen en algunos casos a la duplicidad de recursos para los mismos objetivos y dificultan que las intervenciones estatales lleguen de manera efectiva a los territorios y tengan una mayor incidencia e impacto transformador. En sexto lugar, el legado de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. No cabe duda de que uno de los avances más notables desde la firma del Acuerdo de Paz es la puesta en marcha del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. En el 2022, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición publicó su informe final, Hay futuro si hay verdad, informe que permitió avanzar, entre otros aspectos fundamentales, en la garantía del derecho de las víctimas a la verdad y en el reconocimiento de los múltiples legados de la violencia del conflicto y sus factores de persistencia. En este punto quisiera reiterar
que los hallazgos de la Comisión demuestran que a la violencia del conflicto armado se le sumaron otras violencias, como lo resalta el propio informe final de la Comisión, abro comillas, el racismo y el clasismo, pero también el patriarcado y una conciencia precaria sobre el lugar y valor de la infancia, la adolescencia y la juventud han generado daños acumulados en quienes han vivido históricamente bajo estos órdenes, sin ser reconocida su humanidad e igualdad. Por ello, la violencia en su contra se ha naturalizado y justificado. Cierro comillas. De ahí que considero que los patrones y las violaciones de derechos humanos halladas por la Comisión deben guiar futuras soluciones al conflicto y también la implementación del acuerdo. La implementación de las recomendaciones de la Comisión es clave para la no repetición. Por ello es fundamental dotar de recursos y capacidades al Comité de Seguimiento y Monitoreo de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, así como implementar desde el Estado estrategias de difusión de las recomendaciones en todo el país, en estrecha colaboración con las nuevas autoridades locales, quienes deben integrar las recomendaciones en sus planes de desarrollo, como hoja de ruta para la construcción de paz y la no repetición. Asimismo, es importante que se le dote a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia de los recursos para que brinde la asistencia técnica para ayudar a implementar las recomendaciones formuladas por la Comisión de la Verdad, de conformidad con lo solicitado por el Consejo de Derechos Humanos en la resolución 5322 aludida anteriormente. En séptimo lugar, rezago en la implementación del capítulo étnico y disposiciones de género. No quisiera terminar esta conferencia de prensa sin recomendar que se avance en la implementación del capítulo étnico y del enfoque de género, las cuales, según he podido observar, son las acciones con los indicadores que cuentan con menos porcentaje de implementación. Es de advertir que actualmente muchos de los planes y programas en estos temas no se han iniciado o tienen un mínimo de implementación, generando preocupación en cumplir con la meta pautada en el Acuerdo de Paz. Como he indicado anteriormente, el Acuerdo de Paz no busca solamente poner fin a un conflicto armado de más de 50 años, sino abordar las causas estructurales de injusticias, exclusión y discriminación. Desde esta perspectiva, para poder efectivamente transformar la realidad de los territorios y de tantos colombianos y colombianas, el capítulo étnico y las disposiciones de género son elementos esenciales precisamente para lograr dichas transformaciones. Para ir cerrando, el Acuerdo de Paz del 2016 sin duda es un hito sin precedentes, no solo para Colombia, sino para el mundo entero. Por ello resulta elemental que las partes firmantes cumplan con lo pactado. Confío en que será cumplido, logrando sobrepasar los obstáculos identificados. Si tuviera que resaltar un solo aspecto relacionado al acuerdo, en la perspectiva de que Colombia logra alcanzar una paz duradera, me parece que la implementación de las garantías de no repetición es el más importante. Sin duda, ellas parecen un objetivo difícil de alcanzar, pero los elementos están en el propio acuerdo y también en las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. De allí que es tan importante la difusión de su informe y la implementación de sus recomendaciones. Para concluir, a pesar de los obstáculos identificados, es importante resaltar que a 7 años de la firma del Acuerdo de Paz existe un compromiso continuo con la paz de la gran mayoría de los firmantes, a pesar del estigma, de las amenazas, de los ataques y de los homicidios en su contra, en un contexto de seguridad complejo debido a la violencia que continúa en varias regiones del país. Por ello es tan importante que el Estado colombiano avance en la implementación del acuerdo. También quiero destacar la labor y el apoyo incansable de la sociedad civil y de las organizaciones de víctimas que han seguido luchando para que se avance en la implementación del acuerdo de paz y de que su voz sea escuchada. Por otra parte, todas las personas con las que hablé destacaron la importancia del firme apoyo y compromiso de la comunidad internacional para mantener el acuerdo en la agenda política y promover su implementación, incluso cuando éste ha sido cuestionado o invisibilizado.
Finalizo celebrando que el gobierno actual denota una voluntad política de implementar el acuerdo, como lo demuestra, por ejemplo, la reactivación de las sesiones de las instancias de diálogo y coordinación creadas por el acuerdo, como la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la implementación del Acuerdo Final de Paz y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Aliento a que se sigan concretando los esfuerzos para la implementación del acuerdo como camino hacia la paz, la garantía de derechos para toda la población colombiana sin exclusiones y la no repetición de las graves violaciones a los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, por favor, vienen las preguntas. Les pido identificarse con su nombre y el nombre del medio que representan. Buenos días para todos. Mateo Piñeros de Blue Radio. Mi pregunta es sobre esta parte del comunicado, empezando que habla del uso abusivo de la persecución judicial. Exactamente el uso abusivo por parte de quién y contra quién. Y en el mismo sentido, pues la denuncia de la JEP es contra funcionarios de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, y quería precisar si en estas reuniones y en este trabajo se pudo determinar que efectivamente pues hubo, digamos que, obstáculos por parte de la Fiscalía hacia la JEP, en este caso de Jesús Santrich. Gracias. En relación, en primer lugar, a la primera parte de su pregunta sobre el uso abusivo de la persecución judicial, efectivamente, el propio caso de Jesús Santrich, si ustedes ven las fechas, esto partió en abril del 2018 y el tema se resolvió más de un año después, con Jesús Santrich privado de libertad durante todo ese tiempo, con oficios que iban y venían entre la JEP y la Fiscalía. Me parece que, a propósito del tema de la coordinación, ese es uno de los temas fundamentales. Entiendo que hoy día existe un acuerdo de colaboración entre la Fiscalía General de la República y la JEP, que espero que sea plenamente implementado, porque ese es un tema que efectivamente en su momento causó una demora excesiva y afecta al debido proceso la demora excesiva, independientemente de las responsabilidades. También puedo mencionar otros casos donde me parece que hubo un uso abusivo de la persecución penal contra la JEP. Es el caso, por ejemplo, de integrantes de la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial, Marta Lucía Zamora, que era la secretaria ejecutiva encargada, Julie Milena Enrique Sampaio y Luis Ernesto Caicedo Ramírez, que dieron permisos de salida del país a los firmantes de paz del 2016. La JEP es quien autoriza la salida de los firmantes de la paz y estas personas fueron acusadas, no recuerdo exactamente por qué delitos, pero básicamente que estaban coludidas con los firmantes del acuerdo y no tenían la idoneidad, ¿cierto?, ni la imparcialidad. Esas personas no pudieron postular a la JEP porque fueron objeto de una persecución y una judicialización que demoró 3 años y medio, y el año pasado, recién el 2022, las 3 personas fueron absueltas. Creo que es un contexto, ¿cierto?, que da cuenta, por darles esos ejemplos, de que hay un uso abusivo de la persecución. En relación a la denuncia que realizó la JEP, es una denuncia general sobre los hechos que ocurrieron en relación al caso de Jesús Santrich. Es una denuncia ante la Fiscalía de marzo de este año, y desde esa perspectiva yo confío en que la Fiscalía General de la Nación pueda investigar estos hechos, porque me parece fundamental aclarar el manto de duda que existe en un hecho que es fundamental respecto a uno de los firmantes del acuerdo y uno de los negociadores del acuerdo, y Colombia requiere que estos hechos sean esclarecidos por el bien también de la independencia de los distintos órganos judiciales, como lo es la propia Fiscalía. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. El presidente Luis Ernesto Caicedo, periodista de Caracol Radio. El presidente Gustavo Petro dijo recientemente que va a ser casi imposible terminar de implementar el acuerdo de paz. Dice él que hay inclusive algunos obstáculos para establecer un sistema de verdad y un sistema de repartición de tierras. Bajo esta perspectiva, señora Urrejola, ¿usted qué opina sobre estas recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro? A ver, yo creo que
Nosotros en el informe final nos vamos a referir, entre otras cosas, al tema de tierras, que me parece que es fundamental cuando uno habla del objetivo del acuerdo, que es provocar transformaciones, ¿no? Entonces no me voy a referir ahora a ese tema concreto, pero efectivamente, y creo que los distintos informes, tanto de los mecanismos de Naciones Unidas como del Instituto Kroc, que fue designado para hacer una verificación sobre el cumplimiento, dan cuenta de un rezago importante en la implementación y sobre todo, lo tengo que decir, durante los 4 años del gobierno del presidente Iván Duque. Y de esa perspectiva me parece fundamental que la institucionalidad estatal colombiana, porque no es solo el gobierno, es la institucionalidad estatal en su conjunto, pueda reimpulsar la implementación del acuerdo. No soy quien para decirle si se va a lograr o no se va a lograr. Me parece que ya, a pesar de los obstáculos, a pesar de los rezagos que existen, tal como lo ha señalado muchas veces Carlos Ruiz Massieu de la misión de verificación, lleva 7 años la implementación del acuerdo. No es mucho después de 50 y tantos años de conflicto, y a la vez los acuerdos de paz en general terminan falleciendo antes de los 5 años. Creo que Colombia debe sentirse orgulloso, a pesar de todos estos problemas que yo he recalcado y otros más, de que a 7 años de la firma del acuerdo siga vigente el acuerdo con todas las críticas y todos los problemas de implementación, y me parece que aquí lo más importante es poder conciliar la voluntad política que existe en el actual gobierno, y eso lo reconoce también Naciones Unidas, con la eficiencia en la gestión. Creo que ese es el tema fundamental. El tiempo dirá si finalmente se pudo cumplir con los tiempos o no, pero me parece que hay que continuar en la implementación y hay que sentirse orgullosos de que a pesar de estos obstáculos, el acuerdo sigue vigente a 7 años de su firma. Buenas, Gilberto Valencia de RTVC Noticias. Me gustaría saber si logró entablar una entrevista o pudo conversar con el exfiscal Néstor Humberto Martínez y qué temas se trataron, qué podemos abstraer de esta entrevista. Sí, yo tuve una reunión bastante larga con el exfiscal Néstor Humberto Martínez, fue una reunión muy cordial y además él nos entregó muchísima información, es parte de lo que va a ser objeto, ¿cierto?, de nuestro informe, pero sí él tenía toda la disposición de colaborar con el mandato. Buenos días, mi nombre es Laura Preciado de W Radio. Me llamó mucho la atención la parte en la que usted considera que debe existir una estrategia intersectorial para la protección de las personas firmantes de paz, más allá de los esquemas que ya hay en la UNP. Eso quiere decir que el trabajo que está haciendo la UNP no es suficiente, y de ser así, exactamente cómo podría ser esa estrategia. Bueno, efectivamente creo que los resultados dan cuenta de que el trabajo de la UNP no es suficiente, porque tenemos las cifras que yo señalé, más de 400 personas firmantes del acuerdo que han sido asesinadas, sin contar con las amenazas y estigmatizaciones. Y no es solo la situación de las personas firmantes del acuerdo, sino también, como ustedes saben, la situación de defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia. Y la crítica, yo no tengo una crítica hacia la UNP como tal, sino que más bien la necesidad de que Colombia requiere una mirada intersectorial en materia de seguridad. Por eso felicitamos la política de seguridad humana y también la mesa técnica que aprobó un plan de seguridad y protección que tiene que implementarse. Por la reunión que yo tuve con las autoridades de la UNP, ese enfoque, que es un enfoque intersectorial, me parece que es un enfoque integral. No conozco todavía el documento propiamente tal, habrá que ver finalmente cuando la política ya se implemente, si cumple con los efectos, sobre todo, de no solo reactivos, sino poder prevenir la grave violación a los derechos humanos. Pero me parece que la mirada que ha estado en discusión en el gobierno hoy día es una mirada que va en el sentido correcto, una mirada de integralidad en materia de seguridad, y no solo el rol de tener autos blindados, camisetas, etcétera. Es mucho más que eso la seguridad, sobre todo en los territorios más aislados, y ahí obviamente que la cooperación y la coordinación entre las distintas entidades, tanto del gobierno nacional como de los gobiernos locales, es fundamental, como también la coordinación con las fuerzas militares y policiales. Buen día. Astrid Suárez, de la agencia AP. Usted menciona en el comunicado que la violencia efectivamente continúa después de la firma del acuerdo con las FARC.
Y ahí quisiera preguntarle entonces cómo se enlaza la política de paz total del gobierno de Gustavo Petro. Y se lo digo también porque también el expresidente Juan Manuel Santos que no se descuidara la implementación del acuerdo de paz con las FARC por estar en los nuevos diálogos y sobre todo en estos diálogos porque uno hablando en territorio con las personas, lo que dicen es que incluso con ceses al fuego vigentes, ellos sienten y siguen sintiendo la presión, ya no de bombas, sino de amenazas constantes, una presión mucho menos, más silenciosa, pero también muy fuerte. Bueno, sí, efectivamente es un tema, el que usted me señala, que es el tema de la paz total y la situación de grupos armados ilegales que siguen funcionando en los territorios, es un tema muy complejo y yo creo que la implementación del acuerdo de paz va estrechamente de la mano con las negociaciones que está llevando a cabo hoy día el Gobierno Nacional con distintos grupos. No es posible avanzar en la implementación del acuerdo de paz sin atacar el continuum de la violencia, enfrentar el continuum de la violencia, y de esa perspectiva van estrechamente de la mano, no solo por la necesidad de ir ocupando los territorios, que creo que es un tema que Colombia siga al debe, y digo Colombia porque no es una responsabilidad del actual gobierno, sino del Estado colombiano y de la sociedad colombiana, incluso del mundo empresarial, de los territorios más aislados, cómo ir ocupando esos territorios para generar una institucionalidad estatal y para generar oportunidades de empleo que de alguna manera logren también ir sacando el poder de los grupos armados que están en los territorios. Y por lo tanto creo que ambos temas, la paz total que está realizando este gobierno con la implementación del acuerdo van estrechamente y hay una sinergia respecto de ambos temas. Y que el Estado cumpla con la implementación del acuerdo también es una señal política respecto de aquellos otros grupos con quienes se está negociando y eventualmente se logre un acuerdo, porque el cumplimiento de lo pactado frente al acuerdo de paz del 2016 da una señal de buena fe de parte del Estado para los nuevos grupos armados. Creo que van muy de la mano, pero efectivamente lo que usted me señala sobre la situación de las personas en los territorios, las amenazas, es un tema que yo he recibido, hay una complejidad ahí, y me parece que hay que estar abierto a buscar distintas alternativas para avanzar hacia la paz respecto de los demás grupos. Creo que ahí Colombia tiene un desafío gigante y con el acompañamiento de la comunidad internacional. Pero estoy de acuerdo y por eso nosotros hemos propuesto la necesidad en la implementación del acuerdo de generar una autoridad con las debidas competencias, de convocar a los distintos ministros y que se enfoque solo en la implementación del acuerdo. Me parece a mí que la implementación del acuerdo tiene que tener competencias, quien está a cargo de eso, para poder convocar a otros ministros y convocar distintas entidades, tener el poder de convocatoria y el poder de decisión por una parte, y separar eso, desde mi perspectiva, de quienes están llevando hoy las nuevas negociaciones. Obviamente dialogan, pero se requieren responsables distintos desde mi perspectiva. Buenos días, Margarita Contreras de Colprensa. En esta línea también me parece importante mencionar a las disidencias, al Estado Mayor Central de las FARC, pues a propósito de los diálogos y de que quien era su jefe negociador alguna vez dijo que no existió un acuerdo de paz, ¿no? En su intervención expresa que no se tomaron las medidas inmediatas necesarias para el despliegue estatal. Sin embargo, o sea, por otro lado, sí hemos visto una expansión de la presencia de las disidencias. Entonces, quiero saber, pues, qué decir sobre esto y del tema que tanto nos preocupa, que es el secuestro. Bueno, yo creo que uno de los problemas en la implementación del acuerdo sigue siendo la ocupación de los territorios. Eso es una crítica y es uno de los temas que los distintos órganos que han seguido la implementación del acuerdo han señalado. Y cuando hablo de la ocupación de los territorios me refiero no solo a la ocupación militar y policial, sino a la generación, como le respondía a su colega, de institucionalidad, y eso implica también, quiero insistir, no solo el sector público, sino que también el sector privado, para tener oportunidades de empleo, por ejemplo. Y esto de los territorios que fueron dejados por la ex FARC-EP
y que luego fue ocupado por distintos grupos armados ilegales, es una realidad, efectivamente. Yo entiendo que durante el gobierno del presidente Santos se hicieron esfuerzos al respecto, pero creo que falta muchísimo trabajo desde esa perspectiva y quiero insistir, de parte de todo el Estado, no es solo un tema de gobierno. William, del noticiero CM. Me gustaría que me ahondara un poquito más en este tema que ustedes dicen que todos estos obstáculos sobre la implementación aceleraron la división interna. ¿Qué significa esto teniendo en cuenta, por ejemplo, que los diferentes comandantes de la Segunda Marquetalia han justificado su regreso a las armas justamente porque ellos consideran que hubo un entrampamiento a la paz y no se cumplió pues la implementación del acuerdo de paz? A ver, en primer lugar, yo quiero insistir que en relación del caso Jesús Santrich concretamente, el mandato mío no es un mandato de investigación, por lo tanto no me voy a referir en detalle sobre las responsabilidades de ese hecho concreto, pero sí es un hecho que yo creo que es público y evidente que a partir de la detención de Jesús Santrich, sí existió posteriormente varios dirigentes de las ex-FARC que dejaron el acuerdo y tuvo un efecto de la información que yo he tenido de los propios firmantes, tuvo un efecto interno que venía de antes. La propia Comisión de la Verdad, en su informe que hace referencia al caso de Jesús Santrich, hace un recuento de las tensiones internas que tenían las FARC-EP con anterioridad al caso de Jesús Santrich. Por eso yo no digo que el caso mismo es el responsable, pero sí, de alguna manera, acelera, ¿cierto?, que algunos firmantes del acuerdo vuelvan a los territorios y dejen las armas. Me parece que ahí hay un efecto que es público, como también generó el mismo hecho de los testimonios que tenía una división interna incluso entre los propios firmantes del acuerdo, quienes hoy están en el Partido Comunes, como también los que están en la Mesa Autónoma de Reincorporación. Y esas divisiones están ligadas a hechos anteriores, pero también estos casos específicos y sobre todo lo que pasó con Jesús Santrich y cuando Iván Márquez dejó el acuerdo y se fue de nuevo a las armas. Entonces, insisto que mi informe no es un informe detallado donde se establezcan responsabilidades penales y no es un informe de causa-consecuencia, pero sí el contexto político previo y durante estos hechos y lo que sucedió después me parece que sí dan cuenta de que hay cierta relación y que sí tuvo un impacto. No fue el único causante, pero sí tuvo un impacto. Ahora, dicho lo anterior, yo quiero volver a decir, como dije en mis conclusiones, me parece fundamental que la sociedad colombiana reconozca que a pesar de todos estos obstáculos, a pesar de los asesinatos y a pesar de este contexto político adverso, existe la gran mayoría de los firmantes del acuerdo, siguen abogando por la paz y se han ido reincorporando y siguen comprometidos con la paz. Creo que eso no es un tema menor y creo que es fundamental que la sociedad colombiana reconozca aquello. Preguntas. La primera es, usted hace una reunión con las instituciones, con muchas instituciones, y en el territorio solamente menciona a Berlín del metro. Entonces mi primera pregunta es, cuando usted habló con las personas de Berlín, ¿qué vio en sus ojos? La segunda es, usted se reunió con dos expresidentes, ¿cuáles fueron y de qué hablaron? Y la última es, ¿cree que hubo falta de compromiso del expresidente Juan Manuel Santos para la incorporación e implementación del acuerdo de paz? Sobre lo primero, efectivamente, gran parte del trabajo mío ha sido en Bogotá, en parte porque efectivamente el objetivo de mi mandato no es hacer un informe completo del acuerdo. Si fuera a hacer un informe completo del acuerdo, obviamente habría ido a distintos territorios porque me parece esencial la voz de las víctimas y la voz de los firmantes del acuerdo. Pero sí, por el mandato que está tan ligado a la situación que ocurrió con Jesús Santrich, ya los firmantes del acuerdo nos pareció importante por lo menos visitar algún ETCR y por eso fuimos a Berlín. Y ahí es donde me manifestaron varios de ellos
Primero, el tema, aquí estaban los de Mariana Páez, si no me equivoco, que tuvieron que ser trasladados precisamente por amenazas. Da cuenta de uno de los temas que yo he planteado, que es el continuum de la violencia. Ellos ya tenían proyectos, por ejemplo, de panadería, un supermercado, tenían una escuela, o sea, todo lo invertido de parte de, el compromiso de parte de ellos, pero también lo invertido por el Estado colombiano, se termina perdiendo por esta situación de violencia. Ellos están ahora en un nuevo territorio, pero tienen que empezar de nuevo. Ese es un tema que obviamente muy problemático. Nos señalaron también el temor respecto de las amenazas y hostigamiento tanto a determinadas personas. Ahí habían algunas personas que tenían medidas de seguridad de la UNP y la demora respecto del otorgamiento de las medidas de seguridad por parte de la UNP. Como también señalan, de alguna manera, muchas de esas medidas a veces son colectivas, entonces no pueden salir del colectivo individualmente, o si son individuales no protegen al colectivo, entonces por eso lo que yo señalaba de esta mirada intersectorial. Y luego ellos plantearon ahí, habían distintos grupos, algunos grupos que siguen ligados al Partido Comunes, como también de esta mesa autónoma, y ellos fueron quienes nos relataron un poco cómo vivieron ellos la situación de Jesús Santrich, como también de Iván Márquez, y otros líderes de las ex-FARC. Entonces creo que ahí fue muy importante escucharlos porque parte de esa información también yo la había obtenido de las organizaciones de derechos humanos acá en Bogotá y de los propios organismos institucionales, pero era importante también escucharlo de primera mano. Sobre los dos expresidentes, bueno, obviamente me he juntado ya 2 veces con el presidente Santos y en Chile el presidente Samper estuvo en Chile y me contactó y también me reuní con él. Básicamente las conversaciones ahí fueron sobre la visión de ellos de la implementación del acuerdo, como en el caso sobre todo del presidente Santos, cómo fue un poco el proceso desde su visión y la implementación y la visión de él hoy día. Creo, y ahí quiero agradecer al presidente Santos porque me ha recibido 2 veces y han sido conversaciones muy importantes, sobre todo para conocer de primera mano lo que fue la negociación y la mirada como que había detrás de este acuerdo. Y sobre la falta de compromiso que usted me dice, yo no hablaría de una falta de compromiso de parte del presidente Santos. Efectivamente, si uno ve después de la firma del acuerdo y las negociaciones que hubo en el Congreso del Fast Track y el nuevo acuerdo que se firmó posteriormente, gran parte de la energía del gobierno entonces era precisamente lograr, sobre todo con el resultado adverso del plebiscito, que el acuerdo finalmente pudiera implementarse y fuera un acuerdo validado dentro de la sociedad colombiana, por eso se discutió además en el Congreso. Y por lo tanto, sí, uno pudiese decir, mirado hacia atrás, que faltó quizás mayor decisión en la implementación, pero hay que recordar lo que pasó, ¿cierto?, con el plebiscito y todo el debate político posterior, y creo que ahí estaba la energía, pero yo no iría con una falta de compromiso. Bueno, Cindy Serrano del Espectador. Bueno, la primera pregunta que tengo es, si bien esta no es una investigación criminal, como bien lo mencionaste y bueno, lo reiteraste varias veces, ¿qué consecuencias espera tener con este informe y sobre todo con lo que se va a presentar ante el Consejo de Seguridad de la ONU? La segunda está relacionada, si ya hay información sobre las amenazas a los funcionarios de la JEP que también pues, fueron denunciadas desde marzo de este año por parte de grupos armados como las AGC, específicamente el magistrado, se me escapa el nombre, Martelli, No, sí, no sé. Martinelli. Y la tercera pregunta era sobre si tiene conocimientos de los avances de las investigaciones que ha adelantado la Fiscalía sobre los funcionarios específicos que habrían participado en los obstáculos al funcionamiento de la JEP. A ver, en primer lugar, sobre las consecuencias que yo espero de este informe en términos generales, como lo señalé en las conclusiones, es que este sea un aporte para que Colombia logre seguir avanzando en la paz en general, obviamente en la implementación del acuerdo de paz, pero en la paz en general y ahí poder dar una perspectiva externa. Yo no soy colombiana, no vivo en Colombia y creo que a veces la perspectiva externa en un tema que además
tiene tanto debate, ¿no? En Colombia, tantas visiones distintas, creo que una mirada un poco más analítica desde afuera y el contexto más global es bien importante. Yo espero que esa mirada externa y desde una perspectiva de derechos humanos sea un aporte en el debate que tiene Colombia y sobre todo los distintos actores políticos en la materia, como también el propio trabajo que hacen las agencias de Naciones Unidas, que también están más en el día a día. Y de esa perspectiva, lo que a mí me mueve, ¿cierto?, es que este aporte sea precisamente con un enfoque principal, que son las víctimas del conflicto armado, sean los propios firmantes del acuerdo hoy día, sean los defensores y defensoras, sean las comunidades indígenas, sean las mujeres, etcétera. Pero yo creo que ahí todavía hay un desafío tremendo en Colombia y el compromiso es precisamente que se pueda avanzar y de esa perspectiva poder dar algunas luces sobre cómo seguir avanzando, que sea una opinión más externa al debate político interno. En el caso Santrich, ahí hay un tema que todavía yo tengo que ver, ese va a ser uno de los puntos donde yo voy a hacer recomendaciones, qué hacer con este caso específico, ahora no las voy a adelantar, ese es uno de los temas que todavía estoy analizando. Sobre la investigación de la Fiscalía, yo me reuní con la vicefiscal y su equipo, tuvimos una reunión bastante larga en general sobre el rol de la Fiscalía en los temas de los firmantes del acuerdo, como también respecto a defensores y defensoras. El equipo también tuvo reunión con representantes de la Fiscalía para ver el tema de las investigaciones. Yo no tengo más información de que se presentó esta investigación y de que ya hay una persona a cargo de la investigación. No tengo más investigación sobre ese tema. Sobre las amenazas a la JEP, no ha sido un tema central las últimas amenazas, obviamente es un tema que ha surgido en las reuniones con la JEP y creo que ese es un tema también fundamental cuando hablamos, ¿cierto?, de esta mirada integral en materia de seguridad. Doctora Orejola, muy buenas tardes. Omar Alejandro Hernández de Noticias 1. El trabajo esencial en territorio pues es muy clave y sobre todo en puntos como el que usted cita, que es el del capítulo étnico y de género. ¿Qué se logró evidenciar precisamente en territorio frente a estos dos puntos? Bueno, ahí tanto la información que hemos obtenido de las distintas agencias a cargo de la implementación del acuerdo, como la propia información de la misión de verificación, el seguimiento que hace a la implementación del acuerdo la Oficina del Alto Comisionado acá en Colombia y el Instituto Kroc, hablan, como yo lo señalé, de un rezago importante, precisamente en el capítulo étnico y en las disposiciones de género. Eso es algo, yo diría, casi consensual de los distintos actores, independientemente de sus posiciones políticas. Y nosotros lo hemos resaltado en este informe, precisamente porque me parece que si queremos ver cuáles son las causas estructurales del conflicto, el tema en Colombia tiene que ver con la exclusión y sobre todo la exclusión de los grupos étnicos y la discriminación hacia las mujeres y niñas. Y por lo tanto, ahí creo que hay una tarea. Yo sé que el actual gobierno ha estado trabajando en ese tema, pero ahí también se requiere la interseccionalidad, porque sobre todo en los casos de las disposiciones de género no es que hay un capítulo de género, sino que hay una mirada interseccional en materia de género que requiere una mirada interseccional en la aplicación, y eso requiere también una mirada de una autoridad que esté por sobre las distintas agencias, incluso los ministerios, para poder ver esta mirada integral. Muchas gracias. Hay una pregunta de Radio Nacional del periodista Jan, y él pregunta cómo los grupos armados, en particular las disidencias, han tenido una influencia en el cumplimiento del acuerdo de paz. Es una pregunta del streaming, si los grupos armados han tenido una incidencia o han sido un obstáculo a la implementación del acuerdo de paz. Bueno, sí, uno de los puntos que hemos resaltado es precisamente el continuum de la violencia, que uno de los obstáculos en la implementación ha sido que en los territorios sigue existiendo violencia de parte de estos grupos armados ilegales y por lo tanto más allá de las disidencias de la FARC, estamos hablando en términos más globales y ese es un tema, por eso la importancia de ver cómo se conjuga la implementación del acuerdo de paz con las negociaciones que está llevando el gobierno nacional hoy día y a la vez cómo se van ocupando los territorios precisamente para ir erradicando esta violencia, porque eso favorece la implementación del acuerdo. Gilberto de RTBC. Bueno, si bien
parte de su informe no está adjudicar responsabilidades. En medio de la elaboración de quizá pudo encontrar que desde la Fiscalía de Néstor Humberto se llegó a obstaculizar, o por parte de alguno de sus funcionarios se llegó a obstaculizar la implementación del acuerdo de paz, precisamente desde el caso Santrich. Yo lo que he hablado, porque mi informe no es un informe sobre personas, sino sobre contexto y sobre institucionalidad, y lo que yo señalé y que está en el comunicado de ustedes es un contexto político adverso, y aquí quiero reiterar, una cosa es el contexto político adverso al acuerdo de paz, que se da en el contexto del plebiscito, donde un sector muy importante de la sociedad colombiana se opuso al acuerdo, y creo que eso es legítimo, el debate político es legítimo y las críticas y la oposición al acuerdo son legítimos, pero sí el contexto político fue más allá en su momento, como los casos que yo señalé, por ejemplo, de quienes integraban la Secretaría Ejecutiva de la JEP y que finalmente estuvieron 3 años y medio con un proceso judicial en la cual fueron absueltos, y una de las razones de la absolución es que no había una tipificación de delito. Y estuvieron 3 años y medio en un proceso judicial. Pero el uso de una institución como la Fiscalía para obstaculizar la implementación del acuerdo no está dentro de los temas de análisis de su informe. Sí, sí está, efectivamente, y es lo que yo he mencionado. Muchísimas gracias y los esperamos en una próxima oportunidad. Chao. Gracias a usted.